Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos acompañan en este podcast en vivo. Esta es una entrevista, como ya les explicaba antes, a Stacy Velázquez. Ella es directora y coordinadora de OTrans Reina de la Noche y es una activista pues, referente en la lucha de los derechos de las personas LGBTIQ en Guatemala, pero también en Centroamérica y en la región, ¿verdad? Así que te damos la bienvenida, Stacy. Y pues yo quisiera que nos empezaras contando un poco, digamos que en estos últimos casi 2 años que ha estado la pandemia, ¿verdad? Es algo que ha tocado a todo el mundo. Pero si bien es cierto que algunas poblaciones que desde antes ya vivían en situación de vulnerabilidad, de repente hay una especie como de hipervulnerabilización, ¿verdad? De repente están viviendo mucho más vulnerables que en los años pasados. Entonces yo te quería preguntar si nos pudieras dar un breve contexto de cómo han vivido la pandemia las personas, especialmente las poblaciones LGBTIQ. Pues hola, buenos días. Pues empezar, pues hablando de una situación, creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? Las leyes que se están pasando en Guatemala con respecto a los derechos humanos de la población LGBTIQ+. Y creo de que hay una embestida en Centroamérica y en la región del Triángulo Norte de grupos conservadores, grupos evangélicos que están presionando mucho en los congresos y en las asambleas legislativas para poder pasar leyes regresivas. Y en el marco de la pandemia creo que estos contextos se vuelven un poco más crueles para las poblaciones, porque esta presión que hacen estos grupos en los gobiernos, lo que hacen es que desplazar a las poblaciones LGBT de los servicios esenciales como la educación, la vivienda, la salud, la alimentación. Entonces, se vuelve bien difícil también como ir gestionando la comunidad con todas estas restricciones de movilidad, con esos toques de queda, con estos horarios limitados, con respecto a no solo a los compañeros que ejercen trabajos formales, sino a los que realizan trabajos informales, que muchas veces estos horarios se vuelven un desafío muy grande como para poder sostener la economía de sus familias, la economía propia individual. Entonces creo que, como lo dice el foro, sanar en red se volvió una obligación entre nosotros y nosotras y nosotres. Creo que básicamente hemos resistido con donaciones que se han hecho comunitarias, o sea, entre la misma sociedad, entre las mismas poblaciones. Algo que debemos rescatar, y creo que al final de cuentas también esto ha sido algo y en lo que deben de reflexionar muchas instituciones que son cooperantes, y en ese sentido es que son fondos de emergencia o son fondos que se sacan de una agenda política establecida o de una agenda estratégica financiera definida, y que al final solo se reacomoda porque fue bien difícil gestionar fondos de emergencia, entre comillas, que, o sea, eran fondos de emergencias y, por ejemplo, por ahí nos encontramos con procesos tan burocráticos que al final de cuentas primero pasó la tormenta Iota y Eta y con todo y esto bajó un poco la pandemia del COVID-19. Los recursos nunca llegaron para las poblaciones LGBT, porque aparte de que teníamos que cumplir con toda esta burocracia, ¿verdad? O sea, eh, era todo lo mismo, pero lo único que le habían cambiado a los fondos es que eran de emergencia, pero la situación burocrática era lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que la burocracia en medio de la pandemia, en medio de la tormenta Ieta y Iota,
creo de que fue bien difícil cómo poder gestionar recursos para las poblaciones, por ejemplo, que cortaban café, que estaban en contexto de trabajo sexual, que estaban en las bananeras, que estaban en movilidad humana. O sea, nosotras en nuestra organización atendemos a 2,000 compañeras al año, y de esas 2,000 compañeras el 9%, el 10% es migrante. Entonces, también como poder solventar las necesidades de las compañeras migrantes era bien difícil, porque pues viven en hoteles o viven en habitaciones de paso. La hacinación también con la pandemia no era como una opción, ¿verdad? Hacinar a las compañeras, porque cada quien era responsable de dónde caminabas o a dónde te ibas a exponer, o cómo sobrevivías también, ¿verdad? O sea, muchas veces todas estas situaciones fueron como mermando algo ahí, y que creo de que al final sí se construyeron redes de apoyo, y lo debo de decir, hasta la empresa privada estuvo involucrada. Mira tan compleja la situación, pero creo que esto lo debemos de rescatar de estas situaciones, desastres naturales y pandemias, que no sabes cuándo vienen, que no sabes cuándo van a estar, que lo único que debe de estar es organizada. Creo que la organización estructural de las organizaciones también es una buena base para poder resistir a estas pandemias. O sea, el que quizás no hubiéramos estado organizados y organizadas, creo que nos hubiera tocado muchísimo peor de lo que nos ha tocado. O sea, la organización no gubernamental creo que es muy importante. Imagínate, tuvimos que terminar haciendo acuerdos con Walmart para poder gestionar que las bolsas de víveres fueran más baratas. Estuvimos con acción humana en muchas situaciones que, por ejemplo, tenían un banco de alimentos. Entonces las bolsas salían como en 30 quetzales, y eso ayudaba, porque no solo también venían insumos de comida, sino que venían insumos también de limpieza. Creo que estas alianzas fueron, y que se fueron dando así como, ¿qué hacemos? Solo tenemos esto, ¿cuánto podemos invertir en esto? Si invertimos para comida, no podemos invertir para aseo. Era una locura. Pero creo de que algo que debemos de rescatar en todo esto, creo que son los fondos feministas. Creo de que soltaron un poco toda esa burocracia que estaba como y también hubieron opciones, ¿verdad? Yo creo que hay que rescatar esto, y creo de que esos ejercicios son muy buenos, y que al final de cuentas creo de que la cooperación entre las comunidades es algo muy esencial y muy importante, que se debe de seguir haciendo, creo. Me gustaba mucho de que, por ejemplo, utilizamos hasta discotecas para que fueran centros de acopio. Las discotecas donde iban a bailar y todo lo demás se volvieron centros de acopio para poder llevar ayuda. Me pareció muy importante todo esto que hicimos, porque, mira, hay cuestiones de que, digamos, estos lugares a veces también son lugares donde hay discriminación, y como convertirlos a estos centros de acopio era como de una vez también como trasladarles, ¿verdad? O sea, aquí todos necesitamos ayuda en ese momento, y no hay cabida para la discriminación. Entonces creo que fue un muy buen ejercicio para las comunidades internos, para poderse reflexionar mucho en la discriminación que se vive, ¿verdad? Internamente entre los mismos colectivos. Creo que eso también desteje toda esa discriminación que había, y creo que hoy hay como más comunidad, más solidaridad entre los colectivos LGBT. Esto ha venido, creo, a reflexionar un poco también en la pobreza, ¿verdad? O sea, nos dimos cuenta que la población LGBT en Guatemala es pobre, es pobre, empobrecida y en extrema pobreza. Entonces, por ahí también ir desestereotipando muchas cuestiones que te instala el sistema, ¿verdad? En cuestiones económicas, de que prefieres dejar de hacer unas cosas que son importantes y esenciales para tu vida,
por dedicarte a otras cuestiones que no son pues, que solo alimentan al sistema estructural y no solo estructural, sino que también político, ¿verdad? O sea, ¿qué otras cuestiones podríamos? Te quería preguntar también, Stacy, porque hablabas, digamos, de esta organización, ya me decías con la iniciativa privada, con algunas organizaciones sociales, con otros colectivos, ¿verdad? Que antes, o sea, si bien ya habían trabajado, como que la crisis hizo que de repente se tuvieran que acuerpar, pero te quería preguntar, porque hablabas también sobre, por ejemplo, mujeres emigrantes, ¿no? Que en la pandemia y en el paso de ETA y IOTA, pues fue muchísimo lo que se vio la situación de vulnerabilidad, pero también te quería preguntar, por ejemplo, con algunas personas de la población LGBT de mayor edad, ¿no? Que también de repente nos topamos con esto que no se había hablado muchísimo antes y de repente están ahí, ¿no? Existen las personas de edad avanzada. Y con esto también te quería preguntar, aparte del esfuerzo de las organizaciones, ¿el gobierno hizo algo? Y si hizo algo, ¿ya hacía algo desde antes de la pandemia? ¿O fueron pequeños esfuerzos que se hicieron? ¿O cómo fue, digamos, la situación gubernamental? Pues mira, hasta la fecha no hay registros de compañeros que hayan entrado a los 10 programas que hizo el gobierno. Básicamente porque se hicieron 5 para la empresa privada y 5 para la población en general. Pues de las bolsas solidarias debo de rescatar y que el diputado Aldo Dávila gestionó unas bolsas para la población y que creo que fue el único ejercicio que como gobierno se hizo porque pues de ahí fueron solo engaños, ¿verdad? El COCODE de Petén le ofreció a la referente de Petén bolsas solidarias, cajas solidarias, eh, las metieron a un listado a las compañeras y compañeros y al final, a través de la Oficina de Derechos Humanos del Presidente, que ahora se llama COPADE, CODEPRE, no sé, pero la Comisión Presidencial de Derechos Humanos del Presidente anduvo haciendo listas en el interior para poder dar ayuda. Nos enlistaron, pero nunca nos llevaron la ayuda, ¿verdad? O sea, la referente de Suchitepeques también hizo el mismo ejercicio de meterse a un listado y meter a listados a compañeras y compañeros, pues que sabían que estaban pasando penas por la pandemia y los efectos de las tormentas. De ahí bonos, no hubieron bonos. Los bonos, digamos, de compañeras, y mira, creo que esto y es que no se visibilizó entre medio de la pandemia porque era más como acceder a los servicios esenciales que denunciar. Pero, por ejemplo, muchos caseros de casas de alquiler se quedaron con los microexales de las compañeras. Muchas compañeras tuvieron que salirse de esas casas porque les robaron el bono, ¿verdad? Prácticamente les robaron el bono. O sea, yo pienso de que de toda la población LGBTI, un 2% quizás recibió la ayuda del gobierno, pero Eso en pues Guatemala. eso en Guatemala, sí. Y tú, digamos, a nivel de región, aunque no sé si tienes los datos, pero a nivel de región, ¿cómo ves la situación? Si cambian en los países de Centroamérica o más o menos viene siendo lo mismo. Mira, cambia porque, por ejemplo, en Honduras fue fatal, ¿verdad? En Honduras fue fatal la situación, más bien, y las compañeras iban en las caravanas de migrantes que se dieron en 2019 y 2020, y compañeros, iban hasta 200 compañeras, 200 entre compañeras, compañeros y compañeras de Honduras, iban hasta 200 integrantes LGBT en las caravanas, entonces creo que el efecto en Honduras se vivió un poco más, ¿cómo podría decir? Más dura o más impactante en la economía, en la sobrevivencia de las compañeras y compañeros, porque si nos dábamos cuenta que iban hasta 200 compañeros en las caravanas y que eran LGBT, y estos datos no eran de Guatemala, porque en Guatemala la,
la Casa del Migrante de acá de Guatemala dijo que eran 60 y entonces México cuando lo recibió dijo que eran 200 compañeros LGBT que habían expuesto su orientación sexual o su identidad de género cuando los entrevistaron porque entraron a procesos de asilo. Entonces, en El Salvador un poco menos porque pues sí hubo un poco de ayuda de parte del gobierno, llegaron bonos, llegaron alimentación, no a todos, pero sí le llegó un poco más, quizás un 30-40% de la población LGBT en El Salvador quizás se fue beneficiada y bueno, yo algo que debo de recalcar de todo esto es que el conservadurismo y esta presión evangélica que está en la región le costó la migración a muchas compañeras, le costó aguantar hambre a muchas compañeras, le costó llorar a muchas compañeras, o sea, el que, el que imagínate, el que todas estas iglesias, no hay ninguna iglesia o no sé, no he visto ningún ejercicio de alguna iglesia que haya dado apoyo y que haya abierto sus puertas para que, o sea, me imagino, y debo de hablar de este poder relativo que se está dando entre el gobierno y entre el gobierno y la empresa privada, porque igual la empresa privada también se presta mucho a poder duplicar o eh, este discurso de odio en contra de las poblaciones LGBT. Entonces, estamos, creo que, y lo voy a hablar en el Triángulo Norte, estamos ante esa presión y esa presión es la que está dejando efectos terribles en el Triángulo Norte. Solo en Guatemala en 2019 y 2020 asesinaron a 19 mujeres trans. Entonces, en medio de la pandemia, en medio de las tormentas, y si nos ponemos a sacar datos de cuántas migraron, también acá en Guatemala lo que hay mucho es la migración interna y es un flagelo que el país no lo reconoce, ¿verdad? El Instituto de Migración no lo reconoce y si ya lo reconoce, pues que bienvenido sea, pero hace un año que estábamos en esa discusión con las compañeras, perdón, disculpen, eh, no estaba, Guatemala no reconocía la migración interna. Entonces, creo que también es uno de los flagelos a los que hay que ponerles mucha atención porque se basan en la migración externa, pero en la migración interna, que también deja casi los mismos efectos que la externa, creo de que hay que poner un poquito de atención en eso y en la pobreza, creo. O sea, la pobreza, discriminación más odio es igual a pobreza y pobreza más violencia igual a muerte. O sea, esta ecuación de odio creo que tiene una respuesta y es la muerte para estas poblaciones. Pues no sé, algo. Y quería recordarles a las personas que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta, que la vayan poniendo en el chat para que luego podamos tener un tiempito para que Stacy pueda responder, o si tienen algún comentario que lo vayan poniendo ahí en el chat. Te quería preguntar también, Stacy, siguiendo en esta misma línea que decís que muchas se vieron forzadas a desplazarse internamente o desplazarse, huir de sus países. ¿Y cómo han hecho las organizaciones o si hay esfuerzos, digamos, regionales por atender a esas personas? Por ejemplo, vimos el caso de que había muchísimas hondureñas, mujeres trans que llegaron a Guatemala. ¿Cómo, digamos, funciona este trabajo entre las organizaciones regionales? Sí, mira, bueno, al menos nosotras que pertenecemos a la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans y a la coalición LGBTI, Trabajo Sexual en las Américas, creo de que ha sido muy importante, creo, el poder informar a las compañeras para que su tránsito sea formal y no informal, ¿verdad? Y cuando hablamos de un tránsito formal y no informal es que vayan identificadas, que vayan identificados, identificades. No podemos venderles mira, esto de vender la idea a personas que son desplazadas forzadamente es como vender la abstinencia, ¿verdad? O sea,
la pobreza está ahí instalada como una cuestión en la región muy mermada, y entonces es bien difícil decirle a las compañeras no te vayas cuando le han dado 24 horas para salir de su colonia, o no tiene trabajo y su familia no la acepta, y está viviendo en parques, o está viviendo de posada, o se queda donde le da la noche. Creo de que esos casos son bien difíciles, y al final te toca, o sea, informar y decir a las compañeras, no es abonar a la migración, es abonar a la vida de las personas migrantes, o sea, porque es la vida la que se quiere resguardar, o sea, que esas compañeras lleguen con bien a sus destinos, y que cuando lleguen con bien también tengan esas garantías, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, en México, pues está la Red Nacional de Mujeres Trans, eh, y en Estados Unidos hay varias, está Flags en Houston, Texas, y está Casa Rubí en Washington, está Translatina también, está en Los Ángeles, en Nueva York. Hay compañeras muy eh, como esenciales, como Rubí Corado, como Patti Betancur en México y en Houston, como la compañera Claudia Spellman, que es una hondureña que hace trabajo con compañeras migrantes en Estados Unidos. Creo que todas estas redes han sido muy... En Guadalajara hay un centro LGBT también que apoya a compañeros, compañeras migrantes a poder sacar sus asilos y sus asilos y sus refugios. Entonces, pues sí hay una red, creo, que sirve para informar, para poder proteger la vida de estos compañeros y compañeras que son desplazadas, y que estamos en comunicación, y que tenemos objetivos como similares, y que la atención es integral, ¿verdad? Y entonces, y yo, abonado a esto, debo decir que en todos los pasos existen casas de migrante, ¿verdad? Hay casa de migrante desde que entras a Chiquimula y vienes de El Salvador, o vienes de Honduras. Hay casas de migrantes, hay casa de migrante en San Marcos, hay casa de migrante en Tapachula, hay casa Todas de... esas son organizaciones comunitarias. Sí, donde reciben migrantes en general. Lo que sucede con estos centros es que están liderados por sacerdotes, por madres. Entonces, cuando llegamos no nos permiten el ingreso porque dicen de que, hablando de la abstinencia, ¿verdad? Porque dicen que vamos a tener relaciones sexuales, porque dicen de que generamos problemas. Entonces, esta situación creo de que hay que hacerla reflexionar, porque creo de que los mismos fondos que les dan a ellos, les dan para la población en general, o sea, ellos no pueden hacer exclusividad con los fondos que llegan, porque a mí me parece que ese es un clasismo, aparte de ser una exclusividad, o sea, porque no puede ser de que solo los heterosexuales o solo las personas cisgénero son las que migran, ¿verdad? No, las personas trans, las personas que somos de la diversidad sexual migramos. Entonces me parece de que hay que poner con todo esto que se da, y mira, acaba de salir una caravana migrante de Tapachula para Ciudad de México. Entonces, y lo que vemos es eso, ¿verdad? O sea, dentro de las mismas personas migrantes hay clasismo, porque también las mismas personas migrantes se encargan de sacar a estas personas de los centros, ¿verdad? De denunciarlas con el padre, de denunciarlas. Esto porque también llevan ese conservadurismo muy impermeado, ¿verdad? Hay muchas personas colonizadas y muchas personas que llevan todo esto como muy arriesgado desde la generación en generación, ¿verdad? O sea, la colonización todavía se ve en estos días, y más que la alienación, debería decir. Hay muchos compañeros migrantes y migrantes que son muy alienados, o sea, les hablan de la Biblia y ya se sienten sacerdotes también, ¿verdad? Entonces creo que esa alienación también hay que irla como desmitificando de todo esto, y creo de que sanar en red no solo tiene que ver con sanar en red con las comunidades LGBT,
sanar en red también tiene mucho que ver con las personas heterosexuales, ¿verdad? La violencia no viene de nosotras mismas, de nosotros mismos, la violencia viene de afuera. Y entonces eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿verdad? Esto me llamó la atención porque sabemos, digamos, es algo sabido que en sociedades machistas, conservadoras, como decías, esto de la presencia como de la religión y de los estereotipos hacen que muchas personas, especialmente como tú decías, de las comunidades LGBTIQ, vivan como en la marginalidad, ¿verdad? Yo quería hablar también de algo que se toca poco, que es el duelo, ¿no? Que como que el duelo durante la pandemia hoy lo vivimos todos los seres humanos, pero ¿cuál es el rol, digamos, de las organizaciones para lidiar con los duelos dentro, digamos, también de la comunidad? Sí, mira, ha sido bien difícil como trabajar el duelo en medio de todo esto porque no tenés tiempo. Creo que el tiempo se ha vuelto uno de los desafíos más grandes para poder sanar. Pero creo de que esta apuesta política ya la venimos trabajando desde un poquitito antes de la pandemia, de poner la sanación y de poner la sanación y el autocuidado como centro de la resistencia. Hemos hecho algunos procesos como organización, creo, en la organización con nuestras compañeras pues, que ayudan a poder llevar todas estas actividades. Pero creo de que hay algo ahí en el tema de sanación y es que creo de que hay que gestionar espacios seguros. Y creo que los espacios seguros te los gestionas cuando te resistís a ir a lugares. Mira, es que, y lo voy a decir, quizás va a parecer algo como convulsivo en los movimientos, pero yo personalmente he dejado de ir a espacios donde, lejos de sanarme, me hieren más, ¿verdad? O sea, me abren más la herida. Y creo de que esto me cuesta visibilidad de mi agenda, de la agenda a la cual me debo, para la cual trabajo, mi posicionamiento político personalmente. Me cuesta muchas cosas, pero no puedes ir a un lugar donde te siguen, donde se siguen burlando de tu identidad de género, donde no eres mujer para este sector, donde no te tratan como debería, como una ser humana, ¿verdad? O sea, creo que de esos espacios es de los que hay que irnos retirando o hay que irlos convulsionando. A veces se pueden cambiar y eso es una realidad, a veces no, a veces es una lucha fallida, pero creo de que sí hay que ir para sanar, creo que hay que convulsionar los movimientos sociales, a que nos respetemos entre los movimientos sociales, o sea, porque una va a otro movimiento porque se quiere sentir acuerpada, porque se quiere sentir en alianza. Uno no va a otros espacios sociales a ser discriminada, a que se rían de cómo te hiciste las cejas, a que se rían de cómo te vestiste. O sea, creo de que sanar en todo esto tiene mucho que ver también con el respeto que se tenga en los movimientos sociales de otros movimientos. Y creo de que poner la sanación y el autocuidado como centro de nuestras luchas, creo que también es muy, muy importante. Muy, muy, muy importante, me parece muy esencial que hagan este tipo de procesos. Y creo que también a veces esos procesos deben de ser colectivos y también gestionados, porque mira que al final de cuentas a veces tienes que estar en toda la construcción de todo, si quieres que tus temas estén, si quieres que tus temas se visibilicen, y entonces tenés que estar ahí para explicar o para decir, o para poner algún tema de que quizás se les ha olvidado. Y ayer, y voy a decir un ejercicio, ayer me pasó algo en una cuestión. Hay que educar a la gente sobre uno.
y estábamos hablando del trabajo sexual y estaban hablando de vender el cuerpo. Una trabajadora sexual no vende el cuerpo, da un servicio nada más. Entonces, esas cosas como equivocadas que se tienen entre los movimientos sociales hay que sanarlas, porque más que educadas creo que también lo ignoran, pero también tienen un prejuicio y tienen un dogma acerca de eso. Entonces, creo que sanar también no solo es meter lo político, sino también es desprejuiciar las cuestiones, ¿verdad? También quería retomar algo que dijiste sobre la violencia hacia las personas LGBT, que decías que muchas veces vienen de afuera, ¿no? Y vimos, por ejemplo, una baja en los índices de violencia durante el aislamiento, de violencia en general. Pero ¿qué pasa en el contexto de las personas LGBTIQ? ¿Sí hay bajas durante la pandemia o cómo se vive, digamos, la violencia contra estas personas del colectivo? Perdón que se me estaba descargando la... fíjate de que sí, la violencia física ha bajado, pero la violencia institucional ha aflorado tanto, pero tanto. O sea, y cuando digo la violencia institucional, porque digamos, llegabas a los centros de salud, no te atendían si no tenías COVID. O sea, violencias, te violentaban el derecho a la salud. El trabajo se volvió una cuestión así como meramente eh, compleja, porque mira, en medio de la pandemia, el año pasado sacaron una ley para hacer trabajo fraccionado, o sea, que las empresas te puedan contratar 4 horas y sin ningún contrato laboral en el que vos puedas tener prestaciones. La cuestión es que lejos de fortalecer el trabajo, las condiciones de vida para los trabajadores, las trabajadoras y trabajadores, las han empeorado, ¿verdad? Entonces, la violencia institucional, creo, y en general, ha aflorado un poco más y esto tiene que ver mucho con la corrupción. La corrupción es la principal causa de la violencia institucional hacia las poblaciones LGBTI. Esta es una de las cuestiones. La otra cuestión es que, si bien es cierto, no para todas las poblaciones la violencia ha bajado. Por ejemplo, para las mujeres trans la violencia se ha incrementado. O sea, si en el 2017 mataron a 11 compañeras, o sea, solo en el 2019 mataron, en medio de la pandemia, mataron como a 13. Entonces, se ha subido las agresiones de los policías, se han incrementado, o sea, a muchas compañeras trans les quitaron el cabello en 5 horas de haber ingresado a un penal. O sea, te agarraban en el toque de queda y en el interior del país no te llevan a torre de tribunales, o sea, de una vez antes de llevarte al juez te llevan a los penales, que son departamentales, ¿verdad? Entonces en esos penales les quitaron el cabello a muchas compañeras que las agarraron en estado de toque de queda, les quitaron el cabello, a muchas las aprendieron por violentar el horario también de toque de queda, o sea, la violencia institucional combinada con la violencia física creo que ha sido una de las cuestiones que hay que reflexionar y hay que como documentar. Solo nosotras hemos documentado 300 casos de violencia, muertes, solo en 2020 y lo que va del año 2021. Entonces, estos casos que hemos documentado tienen mucho que ver con la violencia institucional y también tiene mucho que ver con, ¿cómo te quisiera decir? En las colonias, bueno, ha tocado como que convivir con las más personas. Imagínate si antes era la convivencia como entre, ay, se quedaban las mujeres en el hogar, ahora hay que convivir con todos esos hombres que no van a trabajar, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, tuvimos un caso en Suchitepeque, es que el tipo no quería ver a la compañera que fuera ni a la tienda, ni al mercado, ni nada.
no la quería ver. Un día mal puesto, el hombre estaba ebrio y casi la mata y pues le hemos dado seguimiento al caso y todo lo demás, o sea, pero esa es una expresión de lo que sucede en el área rural con las compañeras trans, o sea, es como la foto de todo lo que sucede, ¿verdad? O sea, eso le sucede a un montón de compañeras y que no se denuncian. Lo que quiero comentar con esto es que cómo está fraguada la violencia institucional con la violencia física. El tipo no era la primera compañera trans que golpeaba, era la tercera. Y no sé cuántos compañeros gay. La cosa que el tipo tenía como 7 casos de violencia en contra de Y no población. solo, te quería preguntar en eso, ¿hay registros o también, o sea, no solo no hay registros, sino tampoco hay un seguimiento de los casos, ¿o sí? Exactamente, a eso quería llevar, o sea, no hay un seguimiento. La fiscal estaba llamando, imagínate que después que mi compañera estuvo 5 días en el hospital, con un montón de servicios médicos que casi la fracturó del brazo, la llaman a conciliar con el tipo, o sea, óigame, la quería matar, tenía señales de estrangulamiento la compañera, le quebró el brazo, entonces, ¿qué tenía que ir a conciliar esta compañera con este tipo? La cuestión es que nos dimos cuenta de que la mamá del agresor tiene mucha plata y siempre le paga a la fiscal para que lo deje absuelto. La cuestión es que logramos hacer una denuncia a la dirección de fiscalías para poder cambiar de fiscal, y entonces logramos que el tipo pues le pagara los daños a la compañera y pues que pagara también los días, porque lo condenaron como a 8 meses por agresión grave, que me parece muy poco, pero al final de cuentas, o sea, porque era por intento de asesinato, o sea, era un intento de asesinato, no era una agresión. Pero bueno, a ese tipo de cosas son a las que quería como reflexionar con tu pregunta, o sea, al final de cuentas, los delitos que cometen en contra de nosotras no son los que se tipifican en los tribunales, ¿no? O sea, se tipifican cualquier otra cuestión menos el delito que se cometió en contra de ti. Y lo otro es que, digamos, las amenazas nunca son tomadas como en serio, porque la compañera ya había ido a denunciar al tipo porque la había amenazado. O sea, mira, fue una cuestión así como de mucho valor para poder darle seguimiento y pues ahí logramos que se dieran estas cuestiones. Ahí dicen en el chat, Daniela Tejas Míguez dice qué importante eso de la sanación dentro de la resistencia, ¿no? Que acotaba ya de algo que tú habías dicho. Y Bismarck Martínez también dice qué increíbles las violencias estructurales que vivimos en nuestros países de la región, y testimonios similares tengo de mis compañeras trans en Nicaragua, ¿no? Entonces, en este sentido, Stacy, quería hacerte esta última pregunta sobre ¿cuál es el reto de las organizaciones en Centroamérica para combatir la LGBTIQ-fobia, la represión de los gobiernos, de la sociedad? ¿Cuáles son los retos que tienen estas organizaciones? Bueno, voy a hablar desde el Triángulo Norte. Perdón, y antes solo te quería leer una por si la quieres responder en la respuesta que vas a decir. Dice, ¿cuáles son las medidas de prevención primaria ante la violencia que está tomando OTRANS? Dice. ¿Cómo? ¿Cuáles son las medidas de prevención primaria ante la violencia que está tomando OTRANS? Entonces, si quieres englobarlo en lo que ibas a decir. Pues mira, nosotras creo que ante la violencia, y lo hemos hablado desde el Consejo Directivo y desde el Consejo Técnico, tenemos que construir una cultura de paz, una cultura de no discriminación. Creo que le apostamos mucho a la paz, a la verdadera paz, pues porque toda esta situación que se da de violencia, creo que no. Una de las cuestiones que hemos tomado es poder hacer alianzas con las instituciones de gobierno, y por ejemplo, últimamente hemos estado dando capacitaciones a policías, al sistema penitenciario, a la defensa pública penal, porque creemos que desde ahí también el desconocimiento de los procesos, creo que, o de la orientación sexual y de la identidad de género y la expresión de género de nosotras y nosotres,
Creo que quizás por ahí es una cuestión, como organización le apostamos mucho a la educación también, o sea, entre más educación, menos violencia. Le apostamos mucho a eso como organización, a una cultura de, no, de paz y no discriminación, ¿no? Y por último, dice Fabricio Scrolini, ¿cómo involucrar a más, ay, se me fue. ¿Cómo involucrar a más colectivos en documentar esta violencia? Un poco en el sentido de lo que decías de hacer estos esfuerzos, digamos, regionales. Sí, mira, y aquí traigo algo que, que casi que no lo hacemos, pero creo que me parece muy importante de que hagamos de los datos abiertos una herramienta para poder hacer todo esto muy comunitario y accesible. A veces decimos comunitario, sí, comunitario, pero no es accesible, ¿verdad? Hay que hacerlo accesible. Como por ejemplo hacer sistemas o hacer sistemas, por ejemplo nuestro sistema se llama Alfresco, el sistema que tenemos del CEDOSTAL, que es el Centro de Documentación y Situación de Violencia de Personas Trans en Latinoamérica y el Caribe, eh, que es, pues, que lo construimos con la RELAC Trans y pues me parece que es comunitario, es fácil, lo hemos construido entre todas las compañeras que pertenecemos a la red, entonces creo que estos ejercicios de involucrar a las comunidades en la construcción de las herramientas creo que también es muy importante, eso le da mucho peso a lo que se documenta y a lo que se hace desde esas plataformas, ¿no? Y por último, Stacy, ¿crees que el futuro de la lucha por los derechos humanos y de las personas LGBTIQ está es en red? Sí, mira, me quedé con la cuestión de las barreras que tenemos las poblaciones LGBT y voy a ser cortita para poder contestar esto. Creo que las barreras grandes que tenemos en el Triángulo Norte para no seguir migrando forzadamente, para no seguir siendo desplazada forzadamente, para que no nos sigan asesinando, para que no nos sigan desplazando de nuestras comunidades, de nuestros territorios. El primero, mira, en Honduras las elecciones creo que son un desafío grande, creo, y llamar a los compañeros y compañeras de Honduras que vayan a las urnas, que voten por el candidato que mejor los represente, que mejor los acuerpe. En El Salvador, creo, a los compañeras LGBT que nos involucremos en la construcción de la nueva constitución política, que la debatamos, que la resistamos, porque creo que desde ahí también y se están dando cosas que se están estructurando desde el conservadurismo y la derecha ultraconservadora, ¿verdad? O sea, todas esas tintas de que de poder desplazarnos de todos los espacios que hemos ganado hasta hoy en día. En Guatemala creo que nuestra resistencia mayor ahorita es que poder combatir la corrupción en todos los ámbitos. Creo que la corrupción está impermeada y es uno de los desafíos grandes que tenemos en Guatemala, poder desestructurar todas estas plataformas que sirven para seguir ostentando el poder, ¿verdad? Y no para poder seguir trabajando en favor de las poblaciones. Creo que es un desafío que tenemos a 2 años de las elecciones y también creo en estos espacios llamar también a que estos grupos progresistas de Guatemala se unan para que para poder tener unas elecciones paritarias y que todo esto no se vuelva un desplazamiento en esto. Y con todo lo que he dicho, creo de que no estamos en realidades distintas. Creo que el futuro de las poblaciones LGBT es en red. Por muchas situaciones, creo de que si no estamos unidos y unides, el calentamiento global no es una broma, ¿verdad? O sea, los desastres naturales vienen y hay que estar organizados y hay que estar unidos. Las pandemias vienen, vemos
vemos toda esta globalización de la economía mundial, esta guerra económica entre Estados Unidos y China, y creo que todo esto debe de reflexionarse en nuestros colectivos, porque creo que van dando la pauta. No podemos combatir a Estados Unidos ni a China, ni por ejemplo, ni todo esto de la corrupción, ni poder detener los desastres naturales, pero sí unidos vamos a poder resistir mejor.